Bueno, la primera pregunta tenía que ver, ¿estamos? Sí. Tenía que ver con la asunción de Nilda Garret a partir de la creación del Ministerio de Seguridad, y la pregunta era si vos creías que se viene un cambio en lo que fue la política de seguridad destacada del Gobierno Nacional. Creo que hay un cambio significativo, por lo menos desde lo simbólico y a partir de la necesidad de instrumentar una política diferente. Hay básicamente dos estructuras posibles en materia de seguridad, que son un modelo autoritario, el modelo clásico de mano dura, que tiene que ver con el perfil que han dado las dictaduras en general en el Cono Sur y que tienen que ver también con las políticas de las policías de los países de la región, no solamente de la Argentina, y es una asignatura pendiente en general en nuestros países y particularmente en la Argentina, porque la matriz es una matriz autoritaria y lo que hace falta es tener una matriz democrática de las fuerzas de seguridad para que puedan consustanciarse con la necesidad de la gente y no actuar solamente con la represión y con el encarcelamiento y con la mano dura, que eso lo dijo Nilda Garret en estos días. Me parece que es fantástico porque justamente apunta a una calidad institucional diferente. Así que la creación del Ministerio de Seguridad es una buena medida y la designación de Nilda Garret también es una muy buena medida, ya que ella ha demostrado su calidad de manejo político desde el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas ya han cambiado básicamente su matriz, de esa matriz autoritaria, en las hipótesis de conflicto. Se han desactivado las hipótesis de conflicto con Chile, con Brasil, para tener una visión del Cono Sur en el conjunto para defender los recursos naturales. Se cambiaron los planes de estudio, se modificó el Código de Justicia Militar, se abolió la pena de muerte, se cambiaron las currículas de los liceos militares, lo cual demostró un rumbo completamente diferente. Pero con las fuerzas de seguridad tenemos que modificar mucho y esperemos que se pueda llevar adelante. Una de las decisiones fue la designación de Capdevila al frente de la Policía Federal. En los últimos días salió una declaración de Marcelo Saín apoyando la designación de Garret y la creación del Ministerio de Seguridad, pero con críticas a la designación de Capdevila. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no es una tarea de quienes miramos desde afuera el calificar o descalificar las designaciones que puede hacer un ministro como Nilda Garret. Ella tomó su decisión, habrá hecho la evaluación correspondiente, puede tener mayor acierto o error, pero es una decisión del Poder Civil. Y creo que lo importante en todo esto es el manejo del Poder Civil sobre la fuerza. A diferencia del manejo tradicional, que era que la fuerza actúe como una corporación e imponga las condiciones al Poder Civil. La única forma de democratizar las fuerzas de seguridad es que el Poder Civil ejerza el mandato con aciertos y errores, puede modificar sobre la marcha y cambiar a los jefes policiales en cada área, pero tomando la decisión de comando. ¿Cuál es tu opinión, qué evaluación haces sobre el desempeño de estos últimos años de las fuerzas de seguridad? Pienso Policía Federal y la Policía Bonaerense. ¿Cuál es el estado de situación de esas dos fuerzas? Creo que no se han hecho modificaciones en todos los años del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, modificaciones sustanciales de la Policía Federal, y me refiero al ámbito nacional. Sí hubo una directiva general, yo recuerdo que lo conversamos esto con Néstor Kirchner cuando era presidente en el 2003, al poco tiempo de asumir, y que él decía: no puedo poner a la policía armada frente a una manifestación popular porque con esta policía que tenemos, si reciben un piedrazo o un escupitajo, le pegan un tiro en la cabeza a un manifestante. Entonces se colocó policía desarmada, policía de segundo término con algún elemento, bastones o cosas por el estilo, y recién en última instancia alguna otra policía que esté con otro tipo de armamentos como balas de goma, etc. Pero creo que esto más o menos se pudo llevar adelante en el orden federal, pero no hubo cambios y modificaciones de fondo de la policía, no se rompió con esa corporación que mencioné antes y que tiene que ver con negocios también, y con una matriz, insisto, autoritaria que viene de la época de la dictadura. Entonces ahora el desafío que viene es cambiar esa matriz. Diferente es la situación en las provincias. En las provincias en general las policías siguen con la vieja matriz autoritaria, no ha habido cambios, y algunos cambios que se hicieron en algún momento se han dejado atrás y se ha vuelto atrás, como es el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se volvió a la jefatura unificada, se volvió a la autonomización de la fuerza,
con lo cual el Poder Civil cree que dándole autonomía va a tener más tranquilidad, pero esto puede llevar a la maldita policía de Klocik, que fue justamente lo que hizo Duhalde con la policía y que le dio una autonomía fenomenal, y fue la espada de Damocles que colgó permanentemente sobre la cabeza de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y además, teniendo en cuenta que las fuentes de recaudación ilegales de la policía bonaerense hace 40 años era la prostitución y el juego, y a eso se ha ido incorporando otro tipo de recaudaciones como delitos vinculados con piratas del asfalto, desarmaderos, narcotráfico, así que estamos frente a un tema muy serio que no se puede manejar con ligereza, y tampoco el Poder Civil puede quedar como rehén de esas fuerzas policiales. Y en este momento, al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, está una persona que es un alcaide del servicio penitenciario y en definitiva expresa el interés de esas fuerzas, policial y penitenciaria, más que una expresión del Poder Civil para controlar a las fuerzas policiales. Por lo que decís, sos muy crítico con lo que fue la gestión, o lo que está haciendo la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos dicho en los informes de la Comisión por la Memoria, se lo hemos dicho al gobierno en las reuniones que hemos tenido. El 2 de agosto, por ejemplo, nos hemos reunido con Scioli y parte de su gabinete, y hemos expresado esto mismo. Por supuesto que él se enoja mucho cuando se lo decimos porque dice que no es así, pero es no asumir una realidad. Creo que la bonaerense todavía no ha hecho incursiones en un campo golpista, pero asociémoslo con lo que es la policía de Ecuador y el intento de golpe contra Rafael Correa. Luego hubo sectores de Fuerzas Armadas que acompañaron, pero la matriz del intento de golpe radicaba en la policía, y esta policía por ahora está entretenida con el delito, y con el delito que inclusive implica reclutar a jóvenes, a menores, para robar para ellos. Y esto no lo decimos solamente nosotros en la Comisión por la Memoria, lo dijo el juez Arias de La Plata, negado por el ministro Stornelli en su momento y luego admitido por él mismo antes de renunciar, y que tiene que ver también con la desaparición del joven Luciano Arruga en Lomas del Mirador de La Matanza, que justamente por negarse a robar para la policía lo desaparecen, lo torturan y desaparecen. Esto es lo que hace a este perfil de la policía bonaerense, que comparada, como dije antes, con la de Ecuador, puede llevar en algún momento a ser desestabilizadora para el propio sistema democrático. Entonces, por eso insisto, me parece muy buena la decisión del Gobierno Nacional, ese es el camino correcto, y habrá que ver si se sigue ese rumbo en las distintas provincias para no repetir situaciones como también la que hemos vivido en la provincia de Río Negro, vivido y repetido, con la muerte de 3 chicos en Bariloche, con un balazo en la cabeza por parte de la policía, con impunidad total y con presión sobre los familiares, y posteriormente otro crimen en Viedma, también con un balazo en la cabeza a un pibe adolescente de 15, 16 años. Así que esa es la matriz en general de los señores feudales del interior, y que en la provincia de Buenos Aires hablamos de una fuerza de 52.000 hombres, lo que es una fuerza potencialmente muy peligrosa, más cuando tiene redes con el afuera y con los que están retirados. Pensemos en la desaparición de Jorge Julio López, que tiene que ver directamente con la condena de Echecolás, que tiene que ver con ese mandato de Echecolás, gente retirada, presa y no presa vinculada con Echecolás, y gente en actividad también vinculada con él. No es casualidad que esto suceda, y no es casualidad que esté 3 meses la investigación inicial en manos de la propia policía bonaerense y que no se llegue a nada, sino que se desvíe el camino de investigación. Lo nombraste recién, en el caso de Luciano Arruga, ¿cómo está la causa? ¿Cuál es la situación? No se ha hecho prácticamente nada, y esto se lo planteamos al gobierno de la provincia. También en esto se fastidiaron mucho cuando lo planteamos, pero hay gestos simbólicos que el gobierno debe adoptar. Por ejemplo, pasar a disponibilidad inmediatamente a todos los que integran una comisaría que está sospechada de tener intervención en el crimen, y eso no lo hicieron en el caso de Lomas del Mirador. Gestos diferentes son, por ejemplo, el pasar inmediatamente a retiro al jefe del Palomar porque se roba munición hace poco tiempo. Hay un gesto simbólico del Poder Civil diciendo no, esto es intolerable y el responsable es la autoridad de ese sector. Si ese gesto político no lo hace el gobierno provincial,
estamos en problemas. Y la policía sabe que tiene un manto de impunidad que a su vez cuenta con la poca actividad, inactividad, complicidad y temores de muchos jueces que no profundizan la investigación. La última, y agradeciéndote por la charla, ¿cuál es, vinculado con lo que decíamos recién, cuál es la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Por la información que uno tiene, la foto parece ser que en las cárceles están hacinados chicos pobres y en su gran mayoría sin condena. Digamos, ¿es este el estado de situación o es exagerada? No es para nada exagerado. Tenemos altísimos índices de gente sin condena. Eso es una regla prácticamente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿El porcentaje más o menos? Y depende, si se computa la sentencia de primera instancia, podemos hablar de un 65% sin condena, pero si computamos los que están con recursos a la corte o recursos extraordinarios, podemos llegar hasta cerca del 80% de gente sin condena. Sin sentencia definitiva que diga, bueno, acá está. Pero además hay otro agravante en todo esto, que se ha generado o creado formas o mecanismos de resolución de los conflictos a través de negociación. Entonces, si alguien admite que fue autor, aunque no haya sido, para que le den una pena menor que le pueden imponer después, se negocia, se transa eso y le meten 3 años, por ejemplo. Y por allí no fue juzgado nunca, no fue juzgado nunca porque hubo una negociación para poder lograr esa condena. Y muchos presos prefieren eso porque tienen una garantía de salir a plazo fijo y no quedarse dependiendo de la morosidad judicial, que por allí puede demandar 3, 4, 5 o más años y luego terminar con una absolución saliendo de libertad, pero ¿quién le compensa lo que estuvo privado de su libertad? Así que esa realidad realmente es una calamidad que suceda, porque la prisión preventiva tendría que ser por vía de excepción y no como regla. ¿Y a qué se utiliza como regla? Pero se usa como regla con la gente que no tiene recursos económicos, que no puede poner abogados y que está también fuera de la mirada pública. Es el pobre, el marginado y el joven. El joven que está puesto en la mira como el sospechoso, así como siempre en general se ha estigmatizado a la juventud como peligrosa, como transgresora, como que hay que ponerle límites, porque van a saber qué lo van a hacer. Entonces, por las dudas, se sospecha del joven y se lo aprehende, y a veces por portación de cara, si es pobre, negro, morocho, no justifica trabajo, y bueno, ya directamente puede ir preso, y como a veces hacen por otro mecanismo policial, se da por esclarecidos para justificar la actividad policial, se dan casos por esclarecidos y en realidad lo hacen confesar un hecho y luego puede terminar absuelto o condenado por hechos que no cometió. Doy un caso puntual, un chico de Bahía Blanca, en el mano a mano, cuando estaba cumpliendo la pena, me dice, mire, yo cometí este asalto a un kiosco, dice, pero me enchufaron 5 más, porque de esa manera se blanqueó la policía su situación y bueno, en realidad era autor de 1, pero le pusieron 6 hechos. Muchas gracias. Okay.